Queridos hermanos, iniciamos la Lección Divina de este día lunes 18 de marzo, lunes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes leemos en la primera lectura el libro del profeta Daniel, capítulo 13, versículos 1 al 9, 15 al 17, 19 al 30 y 33 al 62. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Quelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa donde solían reunirse los judíos porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor: en Babilonia la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella, como de ordinario, con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie allí, fuera de los viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: tráiganme jabón y perfumes y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos de deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo: no tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, será la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los 2 viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los 2 viejos llenos de malvadas intenciones contra ella para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Quelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los 2 viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró ésta con 2 criadas.
Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a ésta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces: Separen a los acusadores lejos uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo: Viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor: no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime, ¿debajo de qué árbol estaban juntos? Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: Muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran. Mandó traer al otro y le dijo: Raza de Canaán, y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: también a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en Él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes, con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Estamos ya en la última semana del tiempo de Cuaresma, preparándonos para el domingo, celebrar el Domingo de Ramos. Y nos enfrentamos a esta lectura del profeta Daniel, donde vemos la historia de Susana, acusada injustamente, pero salvada por el Señor. Bueno,
Tenemos que recordar que Jesús ha sido acusado injustamente y sin embargo no se ha salvado de la muerte. No podemos esperar que en este mundo suceda que haya una justicia perfecta. No, sabemos que este mundo está plagado de injusticias. ¿Y a qué nos tiene que llevar esto? A darnos cuenta de que no podemos ser temerarios en nuestros juicios, que tenemos que tener la suficiente prudencia de saber que ni siquiera porque un sistema de justicia dice que una persona es culpable, significa que es culpable. Oye, qué importante es, qué importante de verdad es tener conocimiento para poder hablar. Pero en este mundo vemos cómo la gente acusa y llama culpables a unos y a otros. A mí no me interesa en esta vida estar defendiendo criminales, ni defendiendo corruptos, ni defendiendo a nadie. Pero no me interesa tampoco en esta vida estar dedicado a acusar si no conozco. No puedo yo estar al pie de los tribunales de justicia viendo si efectivamente se hace justicia o no, si los jueces son buenos o malos. No me corresponde, no puedo hacerlo, no tengo capacidad. ¿Y de qué tengo capacidad yo? De controlar mi boca. De controlar mi boca delante de las acusaciones de los demás. Qué importante es esto. Qué importante es recordar, oye, a mi Señor lo llevaron a la cruz, acusado injustamente. Yo no voy a ser partícipe de las injusticias. Lo otro es darnos cuenta de cómo enfrenta Susana la injusticia, con valentía. Más me vale sufrir sus infamias, sufrir sus injusticias, que ir en contra de Dios. Esta es la actitud que tiene que tener aquel que quiere amar a Dios. Oye, pero es injusto. Sí, mira, en este mundo vamos a sufrir muchas injusticias, muchas. ¿Y cuál debe ser nuestro planteamiento siempre? Mejor sufrir injusticias que cometerlas. Mejor sufrir injusticias que cometerlas. Yo no me voy a poner a cometer injusticias para salvarme de las injusticias. Si Susana hubiera cedido, bueno, hubiera cometido una gran injusticia, hubiera sido infiel a su esposo, hubiera sido verdaderamente una mujer adúltera. Por salvarse de la calumnia, hubiera efectivamente caído en el pecado del cual la acusaban. Pues no, ha preferido que la calumnien de lo que sea, sufrir las injusticias y no ir en contra del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó:
Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Varios puntos importantísimos para entender el Evangelio que acabamos de leer. El primero, lógicamente darnos cuenta cómo nos estamos enfrentando el día de hoy a dos casos similares. El de la primera lectura, una mujer, Susana, acusada injustamente, no ha cometido el pecado. No ha cometido el pecado de adulterio y sin embargo es acusada de haberlo cometido. Es una víctima inocente. En la lectura del Evangelio tenemos en cambio a una mujer que sí ha cometido el pecado de adulterio y es entonces culpable de haber cometido ese pecado, que ha recibido la primera, la misericordia de Dios, y que ha recibido la segunda, la misericordia de Dios. La primera ha recibido efectivamente la justicia del Señor y la misericordia del Señor al poner en evidencia a los falsos acusadores. En el segundo caso, lo que se ha puesto en evidencia es la incapacidad que tienen los acusadores de esta mujer de ejecutar la condena. Y esto es sumamente importante. ¿Es una mujer culpable de adulterio? Sí. Jesús en algún momento en el Evangelio ha dicho el adulterio no es un pecado, no pasa nada si uno comete adulterio. No, en ningún momento Jesús ha dicho eso. En ningún momento. De hecho, no ha dicho en ningún momento que esta mujer sea inocente. ¿Le gusta el pecado de esta mujer? No, de ninguna manera. Ay, Jesús no condenó a la mujer adúltera. No, no la condenó. ¿Pero qué le dijo? Vete y no peques más. Por tanto, nosotros no podemos decir, no, es que Jesús perdona a todos por igual, no importa lo que hagas. No es así. Perdona en la medida que efectivamente la persona está dispuesta a cambiar, a arrepentirse y cambiar. Y por eso la instrucción del Señor, ¿cuál es? No peques más. Obviamente, toda esta escena es una trampa muy bien organizada. No sabemos cuál es la verdadera finalidad, sino ponerle una trampa a Jesús. Han encontrado a esta mujer en adulterio flagrante. ¿Qué quiere decir? Que la han descubierto, como decía en la primera lectura, nosotros la hemos visto, la encontramos con un amante. Bueno, ¿y por qué no han traído al amante? También se van a inventar que se escapó, como en la primera lectura, han traído solo a la mujer. ¿Cómo sabían que estaba cometiendo adulterio? Bueno, no nos explica. Dan ese testimonio. Y ya Jesús sabe que toda la escena está organizada. ¿Para qué? Para comprobar efectivamente que Jesús no es el que dice ser, no es el Mesías. ¿Qué es lo que le están diciendo? Moisés nos dijo que la apedreáramos. Jesús no está diciendo en ningún momento que aquella mujer no merezca como castigo el ser apedreada. Lo que está diciendo es algo mucho más grande y precioso. Está diciendo que ninguno de los acusadores tiene la potestad para apedrearla. ¿Qué está diciendo? Sí, es culpable. ¿Cuál es el castigo de que sea culpable? Que la apedreen. Esta es la ley de Moisés. Y el Señor dice, sí, esto es correcto. El problema no es ese. El problema es que ninguno de ustedes está en disposición para cumplir la sentencia, para ejecutar la sentencia. ¿Vas a ser tú el que va a ejecutar la sentencia? Aquel que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y entonces todos se fueron, porque efectivamente todos sabían perfectamente los pecados que tenían. Qué importante es entonces entender la profundidad de esta lectura. La profundidad que nos invita a ver efectivamente toda esta idea de enfrentarnos a la injusticia,
preferir sufrir la injusticia antes que cometerla y preferir, obviamente, dar esa apertura a la misericordia, a la conversión, antes que creernos los que debemos condenar y los que debemos ejecutar la condena. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un muy feliz día.